Vamos con la siguiente oración del párrafo 322c o del 31 de la editorial Tilde. Comenzamos con el nexo que separa la nueva oración, cuyo verbo principal va a ser erota, un verbo contracto, de la tercera persona del singular, del presente, de indicativo activo. El verbo erotao, que significa preguntar. Un verbo de interrogación. Esta oración comienza aquí. Comienza con el verbo y se separa del anterior con la conjunción o nexo coordinante consecutivo que ya hemos visto 14 millones. Por tanto, significa por tanto. Por tanto, pregunta. Necesitamos el sujeto que es Hermes. Hermes, nominativo singular masculino, el dios Hermes. Pregunta Hermes. Bien, el verbo erotao es un verbo de doble acusativo. Dos acusativos. Uno de persona, el que normalmente sería el complemento indirecto. En otros verbos iría en dativo. Y otro de cosa. La persona la tenemos aquí y es el acusativo el acusativo singular masculino del sustantivo del máximo dios, que es Zeus. ¿Cómo podríamos formar este acusativo irregular a partir de Zeus? Pues recurriendo a su genitivo, que es Dios, con la desinencia de genitivo singular os, quitándosela e intercambiándola por la alfa de día, pues ahí tenemos su formación. Sería el complemento directo 1. Vamos a ver dónde está el complemento directo de cosa. Este es el complemento directo 1, el de persona, y necesitamos el otro, el de cosa. Pero estamos empezando la casa y a veces sabéis que incurro en ese error un poco por el tejado. Tenemos que empezar por los cimientos, que son los verbos. Hemos ya visto uno, pero me he emocionado y me he ido enseguida, como era todo tan seguido, me he ido enseguida tan fácil al sujeto y luego al complemento directo. Vamos a seguir el orden normal. ¿Dónde tenemos los verbos? Ahí está uno, aquí está otro. Y como la oración termina en el punto alto, no hay ningún otro verbo. Si hay dos verbos, tenemos que encontrar el engarce, dónde se unen. Teniendo un primer verbo interrogativo, tenemos que empezar a sospechar en una oración subordinada, sustantiva, interrogativa indirecta, que suelen ir introducidas por una serie de palabras interrogativas, como por ejemplo, uno de los más habituales es tis, ti, quién, qué, equivalente al quis, quid, del latín. De hecho, etimológicamente comunes, vienen del mismo sitio indoeuropeo. El tis, ti en acusativo lo tenemos aquí, tina. Tis, ti puede ser o bien pronombre o bien adjetivo. Este acusativo viene continuado en tropon, entonces aquí es un adjetivo que acompaña, determina a este sustantivo. Y en medio tenemos un nexo coordinante consecutivo, como tantas veces. Este tinatropon, tina, que está en acusativo, actúa como nexo introductor de una oración que va a ser subordinada, sustantiva, interrogativa, porque el verbo principal es interrogativo, y su último apellido es indirecta. Al ser sustantiva, función, siempre complemento directo del verbo interrogativo, de erotá.
tina tropon, doye, vámonos con el verbo principal, bueno, con el verbo subordinado, con el verbo de esta oración. Doye, doye es del verbo didomi, y es su aoristo. El verbo didomi, como el verbo histemi, como el verbo histemi, aunque este es menos evidente, como el verbo ticemi, son verbos que tienen reduplicación. En presente solo. Una reduplicación con timbre I. La reduplicada, la consonante reduplicada es la primera de la raíz, que es do, te, perdón, aquí me he colado. En este caso, la reduplicación sería de la S, pero la S en principio de palabra desaparece, la S en principio de palabra desaparece y se convierte en espíritu. Y en este caso, la raíz es z eta y se reduplica la z en otra z que se disimila por contigüidad de sílabas, disimilación de aspiradas. Esta aspirada se disimila y se convierte en la sorda correspondiente, en la tau, es decir, pasa de z a tau, pierde la aspiración y se queda en sorda. Pues bien, la característica de estos verbos que son atemáticos, terminan en mi, fijémonos, es que cuando los tenemos en aoristo, pierden la reduplicación. La reduplicación solo es en presente. ¿Qué queda en aoristo? La raíz. Y por eso tenemos en el verbo didomi, tenemos pues en indicativo un aoristo edoca. Y en optativo pues tenemos un aoristo doyen. Fijémonos que en el optativo se pierde el aumento al principio. Fuera del indicativo nunca hay aumento. El subjuntivo sería do, con la omega del subjuntivo, también sin aumento, etcétera, etcétera. E igual con el resto de verbos. Luego, más adelante, vamos a ver un aoristo subjuntivo de ticemi, que será zo. Pero eso lo vemos ahora después. Total, que tenemos un optativo de aoristo en tercera, por eso no tiene la ni, aquí no tiene la ni, tercera del singular, aoristo optativo, y será oblicuo, pues posiblemente, aunque su verbo principal está en presente, no está en pasado. Lo que pasa es que sabemos que estamos en un estilo indirecto con presente histórico. Ya lo habíamos visto un poco más arriba cuando habíamos visto el verbo penpei en presente histórico. Y ahora de nuevo se está reproduciendo un diálogo mítico sobre el origen del ser humano, que evidentemente fue en un pasado muy, muy lejano, y el uso del presente solo puede tener un sentido estético, estilístico, pues un presente histórico para devolvernos, darnos actualidad, darle una vividez teatral al diálogo. Pero está en pasado en realidad, en el fondo, ¿no? Bueno, el verbo doye es un verbo transitivo. Como verbo transitivo necesita complemento directo. Y aquí tenemos un complemento directo. Diken kai aido. Nuestros queridos amigos, la justicia y la vergüenza, el sentido de la vergüenza, el sentido del pudor o del pundonor. Complemento directo. Un complemento directo que satisface la transitividad, la necesidad de complemento directo del verbo didomi, que significa dar, es el verbo dar.
Y el verbo dar es un verbo que no lleva doble acusativo, lleva su complemento directo y de hecho es el verbo por antonomasia para escenificar o ejemplificar el complemento directo y complemento indirecto, anthropos, a los seres humanos. Entonces, aquí arriba tina un tropon, teníamos colgando un complemento directo, no, un acusativo, singular, masculino, tropos, tropu, jo. ¿Qué función va a tener? Pues sabemos que si no es complemento directo porque ya lo tenemos aquí, tenemos otra opción, que es la de acusativo adverbial. Y de hecho, tropos significa manera. Aquí no va en neutro. Sabemos que suele ir cuando queremos pues sustantivar o adverbializar un adjetivo, se pone sustantivar, no, adverbializar un adjetivo se pone en género neutro, pero es que la palabra tropos lleva ya su propio género, que es masculino, y como significa manera en sí misma, pues CCM, un acusativo adverbial. ¿De qué manera? Por tanto, daría justicia y vergüenza a los seres humanos. Esa es la interrogativa, la principal. Pregunta, por tanto, Hermes a Zeus, Hermes día. ¿Qué pregunta? El complemento directo, la oración subordinada sustantiva interrogativa indirecta. ¿De qué manera? Por tanto, y se repite el por tanto. Fijémonos. Esta redundancia que también tiene una función estilística. Aquí estamos en un estilo indirecto libre. Esto es una marca de estilo indirecto libre que no vamos a comentar, vamos a pasarla por alto. ¿De qué manera? Por tanto, tina tropon un daría diken kaya aido anthropois. Las oraciones subordinadas sustantivas interrogativas indirectas, lo normal es que vayan en indicativo. Si no lo hacen es porque, y en este caso va en optativo, es porque tiene un valor oblicuo. Pregunta de qué manera daría.